ti, Oswaldo Barrera, que has sido estudiante de filosofía, ¿qué es justamente la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Sí. Bueno, no sé, en realidad porque es un problema complejo hasta la actualidad, ¿no? A través de la historia siempre los hombres se han preguntado sobre eso. Hay muchas respuestas al respecto, pero casi no hay un acuerdo, o por dicho es respetar las diferentes opiniones de las personas que han pensado al respecto de eso, ¿no? Y todas pueden ser válidas, ¿no? Parece eso. ¿Crees que ha habido alguna forma de filosofía en el llamado antiguo Perú, en el Tahuantinsuyo? Eso también no lo sé, pero creo que si es que entendemos que la filosofía de alguna forma es una actividad pensante del ser humano, es obvio de que ha habido, ¿no? O sea que eso es algo inherente a todo ser humano. Entonces podríamos hablar de una filosofía inca y en qué consistiría esta. Hay este problema porque no se sabe, no hay muchos materiales al respecto, pero podemos vislumbrar un poco si es que nos atenemos a los estudios arqueológicos, a las crónicas y a los materiales que existen para poder formarnos una idea de lo que más o menos el hombre pensaba, o el hombre de, del incanato pensaba, ¿no? ¿Tienes una idea general de cómo sería este pensamiento inca, esta manera de actuar inca? Nos parece de que Nos parece de que más que un pensar, bueno, es todo un conjunto, ¿no? Aparte de pensamiento, más que todo es como una especie de actuación, es un actuar en la vida, entendiendo de que esta es algo interesante, misteriosa, creativa, ¿no? Pero al mismo tiempo difícil de explicar, puesto que todo eso, si tú quieres explicar, por decirte, el sentir de, el sentir de los personajes de ese entonces, y que posiblemente todavía estén presentes en la actualidad, es un poco difícil, ¿no? Puesto que nos da la impresión de que el sentir, el fluir de la vida, del universo, del cosmos, en todo su misterio y creatividad, no es fácil de explicar porque precisamente es difícil de conocerlo. Entonces, podríamos hablar de un modo de actuar inca en relación a la naturaleza, a la sociedad, al mundo en general. Así es, así es. Y que esa actuación va a depender de las circunstancias en las cuales se esté viviendo en la historia, en el tiempo, ¿no? En estos momentos, nuestro accionar o el accionar de los incas va a ser distinto a de lo que fue en ese entonces, ¿no? Las circunstancias van a ser distintas posiblemente, pero el sentir casi un poco lo mismo, ¿no? Básicamente se podría decir, por ejemplo, ¿no? De que es obvio darnos cuenta de que estamos aquí en un lugar donde le podemos llamar el cosmos, el universo, ¿no? A veces quiero utilizar ahí el concepto Tahuantinsuyo, la palabra Tahuantinsuyo, para referirnos a ello. Creemos de que el Tahuantinsuyo, más que a veces como nos han enseñado en la escuela
o la mayoría de las personas quieren entender, es de 4 lugares, 4 espacios, con ciertas demarcaciones. Nosotros pensamos que no es así, sino que es la noción de 4 lugares, pero estos lugares son infinitos, ¿no? Que te da, digamos, apertura hacia el cosmos, hacia el universo. El taoicismo sería un concepto un poquito más actualizado, llamemos así, es el universo, no un espacio limitado en cierto lugar de la Tierra. Pero en según la historia ya no existe el Tahuantinsuyo, ya no existe el Imperio Incaico, entonces ¿a qué ya estamos llamando Inca? Claro, según la historia que nos han contado, según la historia que nos propone a través de la educación, pero eso no significa de que esa historia sea, digamos, tenga el adecuado entendimiento acerca de lo que es esta bendición. Nosotros pensamos que es, como te vuelvo a repetir, un concepto que se refiere al universo, y este universo es algo inconocible, misterioso, ¿no? Creativo. ¿No sería mejor hablar de lo andino, que estamos en esta parte del mundo, porque hablar del Tahuantinsuyo y de lo Inca estamos restringiéndolos a cierta época, ¿no? Porque tú sabes que había otras culturas, ¿no? En esta parte del mundo, antes que el mismo Tahuantinsuyo. Claro, claro. Pero en tu pregunta, cuando tú me dices, ¿a qué básicamente te estás refiriendo? De que más que lo Inca deberíamos hablar de lo andino, ¿no? Porque todas esas culturas preincaicas han influido de alguna manera en el incaico o ha sido sintetizado en esa época, ¿no? Y que como seguimos en esta parte del mundo, entonces mejor sería hablar de lo andino antes de lo incaico o preincaico, ¿no? Creo que siempre el concepto de tahuantinsuyo siempre ha sido amplio, no solamente en estos tiempos, sino en esos tiempos también. Lo que pasa es que posiblemente no se haya entendido adecuadamente. Te voy a explicar, por ejemplo, el concepto de tahuantinsuyo, ¿cómo empieza? No sabemos, pero imaginemos de que empezó en un lugar, y este lugar fue pequeño, limitado, de repente en la zona del Cusco nomás, un espacio limitado. Sin embargo, esto después se extiende, se expande, entonces llega digamos, a corresponder a un espacio geográfico más amplio, y después más amplio, hasta que en la historia, como tú dices, se conoce el Tahuantinsuyo, una parte de Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Pero, como te vuelvo a repetir, es más allá de eso, es hasta donde el ser humano vaya o alcance. Pero es una interpretación, ¿cuál es el fundamento para que digas que Tahuantinsuyo y más allá de eso? El fundamento es de que simplemente, como te vuelvo a repetir, es el sentir, el vivir dentro de este cosmos, y de una manera de poder ubicarnos en él. Utilizamos conceptos, no utilizamos la palabra cosmos porque no es nuestra, no tenemos el Tahuantinsuyo como concepto nuestro. Claro, ahorita estamos hablando castellano, que tampoco es nuestro, ¿no? Claro. Pero sin embargo la lengua que nos impuso, la lengua que hablamos, usamos, ¿no? Claro. Para entendernos, no estamos hablando en el runasimi ni en otra lengua originaria. Claro, pero el concepto, digamos, está abierto a no circunscribirse a un lugar. No es como, por ejemplo, Cusco. Cusco se refiere a un espacio, un lugar. En cambio, el Tahuantinsuyo ha ido expandiéndose, se va expandiendo a través de la historia, Sí. ¿no? Y en estos momentos es obvio que nosotros concebimos también en esa expansión como refiriéndose al universo, ¿no? A la vida. Cuando se habla de Tahuantinsuyo se habla en relación a un estado, ¿no? Al estado incaico, ¿no? Una civilización que conquistó esas tierras, ¿no? Al sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, ¿no? Hay restos arqueológicos que confirman esto, ¿no? Pero en cambio, si tú me hablas de que el Tahuantinsuyo está en el mundo, entonces es
una forma alegórica quizás de decir que los descendientes de los incas que viajan fuera de Sudamérica, que están ahora en el mundo, eso quizás es lo que quieres decir. No, el Tahuantinsuyo es una cosa y el ser, o sea, la persona es otra, ¿no? O sea, la persona que está dentro del Tahuantinsuyo somos todos nosotros con diferentes denominaciones y algunos también por ahí hay que se denominan incas. Pero ya no estamos en el Tahuantinsuyo, porque ya no estamos hablando quechua, ya no tenemos un inca, ya no hay el trueque. O sea, ya estamos en otra época, estamos en el llamado Estado peruano, la República de Perú, con el castellano, con el sol, la moneda, la influencia de la cultura occidental, ¿no? Y el capitalismo. Es Sí. otro mundo, ¿no? Sí, sí, pero el Tahuantinsuyo abarca todo eso porque en esa época no solamente existía el quechua, existía una multiplicidad de lenguas también, no solamente el quechua o aymara, puquina y muchas otras lenguas que se conocen o se tienen conocimiento, sino había mucha variedad de lenguas, ¿no? Y todo eso formaba parte, forma parte del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo, como nuevamente vamos a recalcar, consideramos que ha sido siempre, digamos, el sentir de estar en el universo, ¿no? Pero como te digo, el universo no lo usamos porque no es nuestro, no era nuestro idioma en ese entonces el español, sino utilizamos para referirnos a todo eso, esa experiencia, nos referíamos a Tahuantinsuyo, ¿no? Y era es algo viviente, es como la vida, ¿no? El universo mismo que va creciendo, apareciendo, ¿no? O Creando. ese mismo sentirse en el universo también lo podría decir un chino, un hindú, un árabe. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el La diferencia sería, digamos, el, digamos, el plasmar ese sentimiento, ese vivir en algo interesante, bonito en la realidad, o sea, en un pueblo, en una sociedad, en una comunidad, ¿no? Y es posible que en otros lugares también haya existido, pero hasta donde podemos vislumbrar, en otros lugares hay evidencia de una llamemos, una actividad más belicista, llamemos así, que la que existía en el Tahuantinsuyo. bueno, Las historias, por ejemplo, ¿no? de Occidente son bien conocidas y que también eso está expresado en su realidad social, ¿no? Cuando tú ves ahí los castillos, las ciudades cercadas por murallas, cosa que no ha existido en el Tahuantinsuyo, ¿no? Son sociedades abiertas en donde la gente pero ha va y habido también conquistas, ¿no? posiblemente, sí, posiblemente, pero eso no son incas, eso no es una actividad, eso es una actitud inca, ¿no? En la vida hay contradicciones y los personajes que intervienen en esta vida o esta sociedad son al final las que determinan cómo esta sociedad está organizada y cuando hay menos violencia, tienes una sociedad más agradable, ¿no? Más bonita, y creo que hay un término que lo usan, ¿no? Suma causa, creo que se llama en el quechua, ¿no? Vida bonita. Y es eso, ¿no? Que no lo encontramos en otras culturas, ¿no? Bueno, en otras culturas se habla de sociedad de bienestar, donde está cubierto todas tus necesidades, a pesar de tu edad, si estás trabajando o no estás trabajando. En estos momentos, Claro, en general, ¿no? O sea, las ciudades de bienestar protegen a sus ciudadanos, ¿no? Si están desempleados, si necesitan atención médica, ¿no? Su educación, las ciudades de bienestar les cubren todas sus necesidades a sus miembros, ¿no?
Sí, pero con una discriminación notable, si tú te das cuenta, por ejemplo, y eso ha pasado a través del tiempo en otras culturas, en donde son los ciudadanos o cierto grupo de personas que son beneficiarios de ello. En cambio, el Tahuantinsuyo se trata de que sea toda la sociedad, toda la comunidad. Que pertenecía al Tahuantinsuyo. ¿Mm? Toda la sociedad perteneciente al Tahuantinsuyo. Claro, todos los que hasta donde los seres humanos podían desarrollarse. Esa sociedad se fue expandiendo, desarrollándose y bueno, no alcanzó a continuar en su desarrollo porque hubo, tú sabes, ¿no? En la historia un rompimiento de Claro, ese la invasión y desarrollo, ¿no? conquista española, Sí, que cortó, quebró la civilización incaica, ¿no? Y de eso somos nosotros producto. así es, así es. Y ahí se ha ido perdiendo pues todo esos, esa organización y se ha impuesto la forma de organizarse socialmente con valores y principios, ideas de otra cultura. Y eso es lo que tenemos acá en estos momentos en nuestra realidad, ¿no? En Sudamérica, en todo el mundo, ¿no? O sea, vamos a decir, que se está imponiendo precisamente a través de la fuerza. Detrás de todo eso hay todo un poder bélico que impone su orden, sus reglas, ¿no? Y bueno, eso es. Entonces tú eres optimista con respecto digamos, al espíritu incaico que no debe desaparecer, por más que se imponga el capitalismo salvaje. Claro, vemos expresiones en todo el mundo en donde hay gente que trata de, digamos, contrarrestar esa expansión bélica, ¿no? Hay gente que, digamos, vive de otra forma, ¿no? Y son ellos los que en alguna forma, si es que llegan a consolidarse en una especie actividad común, van a organizar una sociedad mejor para el ser humano, ¿no? Muy bien, Oswaldo Barrera, las palabras finales antes de despedirnos. Bueno, agradecido por tu interés en esas cosas. Gracias, hasta la próxima oportunidad.